Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarme a una clase más. En el video de hoy vamos a aprender nuevos temas, vamos a empezar igual muy sencillito y ya para el segundo y tercer tema vamos a avanzarle un poquito más rápido, ¿ok? Entonces, no olviden suscribirse al canal, darle like, dejar algún comentario, cualquier duda que tengan, con mucho gusto voy a tratar de ayudarles. Entonces ya saben, apoyen un poquito al canal para poder llegar a más y a más y a más personas. Y por lo pronto vamos a ver los temas del día de hoy. Perfecto. Muy bien, entonces, los temas que vamos a ver el día de hoy son 3 temas. Ya saben, el primero va a estar regalado y el segundo ya va a tener un poquito más de dificultad y el tercero otra vez nos relajamos un poquitito, ¿ok? Primero vamos a recordar lo básico, lo de kinder, lo de la primaria, que es el área de un triángulo, como lo vemos por acá. También vamos a calcular el área utilizando el teorema de Pitágoras. Ya saben, vamos a estar utilizando el teorema de Pitágoras unos temas más todavía. Y también vamos a identificar longitudes que nos dan los lados de los triángulos rectángulos. Vamos a identificar cuál sería la hipotenusa, cuáles son los lados, los catetos, para saber si es un triángulo rectángulo o no es un triángulo. Entonces, vámonos de lleno. Primero, el área de un triángulo, ya saben, súper básico. Vamos a identificar la base y la altura del triángulo, ¿ok? Tal vez esto sea lo único complicado de este tema. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Solamente identificar la base y la altura. ¿Cuál serían? Donde tengamos el ángulo recto, ahí van a estar unidos mi base y mi altura, ¿ok? En este caso sería base y altura, sin importar si está arriba, de lado, acostado, sin importar nada, ¿ok? Donde esté mi ángulo, ahí va a estar mi base y mi altura. El segundo paso es aplicar la base del área. Vamos a aplicar la fórmula para el área del triángulo, que sería base por altura entre 2. En este caso ya tenemos nuestra formulita. Vamos a sustituirla. ¿Cuál es la base? 24. ¿Cuál es la altura? 10. Los multiplicamos, nos daría 240 y dividimos entre 2. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es la clave? Aparte de sabernos cuál es la formulita e identificar la base y altura, hay que recordar siempre, siempre, siempre las unidades con las que estamos trabajando. En este caso serían centímetros y como es área, lo dejamos en centímetros cuadrados. Nuestra respuesta completita serían 120 centímetros cuadrados. ¿Ok? Sigue esto, ¿ok? Ahora vamos a ir al área de este triángulo. Recuerden, lo primero es identificar la base y la altura. ¿Cuál va a ser mi base y la altura? Donde tengamos nuestro ángulo recto. ¿Ok? Puede ser que nos confundan o nos quieran confundir poniéndonos otros lados, como este 12 de acá o este ladito de acá. Sin embargo, no nos importa. Donde nos vamos a fijar nosotros es donde esté mi ángulo recto. ¿Ok? Ahí sé que está mi base, en este caso, y mi altura. Ya saben, sin importar si está arriba, a un lado, abajo, nada. Donde esté mi ángulo recto, ahí está mi base y mi altura. ¿Ok? Aplicamos la formulita para el área, que es base por altura, sería 16 por 5. ¿Ok? Lo multiplicamos y lo único que nos queda es dividir entre 2 y poner las unidades. En este caso, trabajamos con metros, entonces serían metros cuadrados porque estamos trabajando con área, ¿ok? El tercer problemita ya saben, pónganle pausa, trátenlo de hacer y luego ya regresan al video para ver si lo tuvieron bien. En el caso que lo tuvieran mal, ven en que se equivocaron y lo corrigen y así todos vamos aprendiendo un poquito más. Ahora, vámonos al otro tema, ¿ven? Así de sencillo, ya nos hicimos un tema. Entonces vámonos al otro, que es calcular el área utilizando el teorema de Pitágoras, ¿ok? Vamos a tener ya sea un rectángulo, un cuadrado o un triangulito solamente y vamos a utilizar Pitágoras para encontrar el área. Por ejemplo, aquí nos dice uno de los lados del triángulo equilátero, aquí está equilátero, ¿ok? Chequenle bien eso. Mide 20 centímetros de largo. Nos preguntan cuál es el área del rectángulo. Vamos aquí que nos dice evitar redondear cualquier cálculo intermedio y redondear hasta el final para encontrar la respuesta a la décima más cercana. ¿Ok? Recuerden que hay que estar muy al pendiente de ver el problema que nos dice Alex, ¿ok? Porque a veces nos pide redondear a la unidad, a veces a la décima y a veces a la centésima, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto que nos dice un triángulo equilátero. Primero,
Si es un triángulo equilátero, vamos a ver que todos sus lados son iguales. Aunque el problema solamente me dé uno, yo ya sé de cajón que van a ser igualitos. Vamos a ver, ya vimos en el tema pasado que para sacar el área de un triángulo necesitamos base por altura, ¿ok? Base por altura. Pero si ven aquí, no tenemos la altura, solamente tenemos lado, lado y lado. No tenemos altura por ningún lado. ¿Cuál sería la altura en este caso? Una línea que fuera desde el centro hasta la punta, ¿ok? O desde acá, desde el centro hasta la punta o desde el centro hacia la punta, pero no lo tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, podemos dibujar otro triángulo interno que sería un triángulo rectángulo. ¿Qué lo hace triángulo rectángulo? Que tiene aquí un ángulo recto, ¿ok? Y si se fijan, esta es la medida que nosotros necesitamos, la altura del triángulo. ¿Cómo la podemos sacar? Bueno, sacándolo con Pitágoras, ¿cuánto mide este lado? ¿Ok? En este caso, este cateto. Ok, ahora ya identificamos ese triangulito, uno interno. Ahora vamos a ver sus nuevas medidas. Esta se queda igual porque es la misma línea. Pero si se fijan acá, ya no es todo completo, sino es la mitad. Lo que significa que acá sería 10, este otro tramito sería 10 para completar 20, y esta línea que es la que nos importa sería la altura. ¿Para qué queremos la altura? Bueno, para calcular el área que es base por altura, ¿ok? Entonces, vamos a calcularlo usando Pitágoras, ya saben. ¿Cómo lo hacemos? Ya saben cuál es el teorema de Pitágoras, es la de c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ok? Ese es nuestro teorema. Entonces, sustituimos. ¿Cómo sabemos que la C es 20? Porque es la hipotenusa que es la más larga. ¿Ok? Es este de aquí. ¿Qué sigue? El A vale 10. Nuestro segmentito de acá. Y lo que nos falta es la altura. ¿Ok? El de acá, el otro cateto. Ahora, resolvemos. O elevamos esto al cuadrado y esto también al cuadrado y nos da 400 y 400. Acá, ¿cómo lo podemos dejar solito? Bueno, si este está sumando, lo pasamos para el otro lado, restando. Así queda 400 menos 100 es igual a h cuadrado. Hacemos esa pequeña resta y si aquí está al cuadrado o una potencia, recuerden que hay que pasar para el otro lado como una raíz. Y así nos quedaría, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que les digo siempre? Hay que leer muy bien el problema que nos están dando, ¿ok? Porque aquí nos dice que evitar redondear cualquier cálculo intermedio. ¿Qué significa redondear? Que no queremos decimales. En este caso, si nos vamos hasta acá, ¿ok? Hasta 17.320, es posible que por algunos décimas podamos sacar mal el problema. Entonces, nos quedamos como está aquí, a raíz de 300 y hasta ahí, ¿ok? Entonces, esta es mi altura. Este es el dato que me faltaba. Es raíz de 300. Ahora calculamos el área de ese triángulo. ¿Cómo calculamos el área de ese triángulo? Ya saben. El área va a ser igual a base por altura entre 2. ¿Por qué 20? Porque es la base de todo mi triángulo, ¿ok? Recuerden que todo esto mide 20, sería mi base. ¿Cuál es la altura? La que acabo de calcular, raíz de 300 y entre 2. Ya me saldría 173.20508088, ¿ok? Pero el problema nos dice que redondeemos a la décima más cercana ya para la respuesta. Entonces, ¿cuál es la décima? El primer numerito después del punto, ¿ok? Y estábamos trabajando con centímetros, como vemos aquí, y es cuadrado porque es área, ¿ok? ¿Qué hicimos aquí? Bueno, primero vimos que era un triángulo equilátero, entonces todos sus lados van a ser iguales. Después, como no tenemos la altura del triángulo para sacar el área, pusimos un triángulo interno que es un triángulo equilátero. Ahí ya vimos cuánto valía este ladito del equilátero. Ahora, lo que seguiría es usar el teorema de Pitágoras, sacamos la altura, que es el de aquí, y ahora sí, usamos el área o la fórmula para sacar el área, que es base por altura entre 2, ¿ok?
y ya nos sale esta respuesta y por último, la redondeamos a lo que nos diga el problema, en este caso es la décima. Así terminamos este problema. Vámonos a ver otro ejemplito, ¿ok? Este caso nos dan un cuadrado. Nos dice, el cuadrado tiene una diagonal de 42 metros de largo, ¿ok? Es el único dato que nos dan y ya con eso nos dicen, ¿sabes qué? Ya te di mucha información, ahora calcúlame el área de ese cuadro, ¿ok? Entonces vamos a ver. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, vamos a ver que el problema nos está diciendo que es un cuadrado. ¿Cuál es una característica de ese cuadrado? Que todos sus lados van a ser iguales. En este caso yo le pongo L de lado, pero le pueden poner X, le pueden poner R, le pueden poner C, la letra que ustedes quieran. Yo le puse L de lado solamente, nada más. Ahora, ¿por qué le pongo L a todo, acá, acá, acá y acá? Porque va a ser igualita. O sea, aquí mide 20, acá mide 20, acá mide 20, acá mide 20. Aquí mide 2, aquí mide 2, 2 y 2. Entonces, es lo mismo, ¿ok? Sería igual. Ahora, ya identificamos nuestro cuadrado y sus lados. Ahora vamos a identificar algún triángulo equilátero que tengamos. ¿Por qué tan importante el triángulo equilátero? Bueno, porque es donde podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Por eso. ¿Okay? Entonces, ahí identificamos un triángulo rectángulo. Es rectángulo porque aquí tiene un ángulo recto. ¿Okay? Ahora, utilizamos el teorema de Pitágoras. Aquí, igual, c cuadrada va a ser igual a a cuadrada más b cuadrada. ¿Qué sigue? Bueno, sustituimos. ¿Por qué tenemos 42 aquí? Porque es el más largo, significa que es la hipotenusa. Y los otros catetos sería L y L. Así se me quedó. ¿Ok? Juntamos términos semejantes y llevamos este al cuadrado. 42 al cuadrado, 1764. L al cuadrado más L al cuadrado, 2L al cuadrado. Vamos a empezar a despejar. Si este 2 está multiplicando de un lado, pasaría dividiendo del otro lado. Así nos quedaría. Y hacemos esa pequeña división, 882. ¿Ok? Ya tenemos que 882 es igual a L al cuadrado. ¿Qué sigue? Bueno, despejarla otro poquito. Si aquí tiene una potencia, le sacamos raíz al otro lado y ya lo podemos poner en decimal. ¿Qué sigue? Vamos a calcular el área del cuadrado. ¿Cuál es el área del cuadrado? ¿Cuál es la fórmula? Lado por lado o L al cuadrado. ¿Cuánto nos daría? 29.698 por 29.698. También pueden usar esta raíz de 882, incluso sería mejor porque nos daría más exacto. ¿Ok? Y nuestro resultado sería 881.971 y nos pide que redondeemos al número natural. Entonces, ese se me redondea hasta 882 metros cuadrados. Sin embargo, ¿cuál es lo interesante aquí en este caso? O un puntillo que podrían ver para tardarse menos en este problema. Bueno, si se fijan, ¿cómo sacamos el área de este cuadrado? ¿Lado por lado o L al cuadrado? Si nos fijamos muy bien, trabajamos de más. Porque aquí ya teníamos L al cuadrado. Ahí ya teníamos nuestra respuesta. Entonces, esto y esto de acá fue trabajo completamente de más. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos descifrar desde el principio. Bueno, conociendo que el área de mi cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. Si aquí ya le identificamos que tenemos L al cuadrado, hacemos clic y ya no trabajamos de más. ¿Ok? Como quiera, si trabajan de más, no hay ningún problema. Vamos a llegar al mismo resultado, como lo pueden ver aquí, pero si nos podemos ahorrar uno que otro pasito, ¿por qué no tomar? ¿Ok? El tercer problema, ya saben, es para ustedes, entonces solamente le ponen pausa y ya después le acelera. Y les tendría que quedar como acá, con una décima solamente y en metros cuadrados, porque estamos trabajando con metros, ¿ok? Y bueno, vámonos a nuestro último tema. ¿Qué dice aquí? Dice identificar longitudes que nos dan los lados de un triángulo rectángulo, ¿ok? Tal vez este tema no está
tan explicativo, pero ¿qué hay que hacer aquí? Déjenme les platico. Lo que hay que hacer aquí, bueno, vamos a tener que determinar con las longitudes que nos dan si es un triángulo rectángulo o si no es un triángulo rectángulo. Este de acá se los dan para confundirlo solamente, para que caigan. En realidad, o es o no es un triángulo rectángulo. La única forma que no haya suficiente información es que no nos den un dato, que nomás nos den dos lados y ahí sí no se puede saber. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a saber esto? Bueno, primero tenemos que saber que vamos a considerar los triángulos, las longitudes, los lados A, B y C, donde C sea la longitud más larga. ¿Qué era C entonces? La hipotenusa. De estos tres numeritos, obviamente el problema no me dice, mira, esta es la hipotenusa, o esta es la hipotenusa, o este, ¿ok? Sino que ustedes tienen que saber que el lado más largo, o sea C, lo relacionaríamos con la hipotenusa, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos afirmar que un triángulo es o no es un triángulo rectángulo? Bueno, porque todos los triángulos rectángulos van a cumplir con el teorema de Pitágoras. ¿Cuál era este problema? Este de acá, que C cuadrado, o sea, el lado más grande al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de los otros dos lados al cuadrado. ¿Ok? Ya sé que lo hemos practicado mucho, pero no nos ha tocado el caso que tengamos que desarrollar todo al cuadrado. Entonces, vamos a ver. ¿Qué significa esto? De este primerito, vamos a ver. Este primerito, ¿cuál sería el más largo? Bueno, el 8 es el más largo, entonces ese sería la hipotenusa y los otros dos el cateto. Ahí está. 8 al cuadrado, 7 al cuadrado, 4 al cuadrado. Llevamos todo. ¿Ok? Aquí ya los sumé, los cuadrados. De un lado me da 65, acá, y del otro lado me da 64. ¿Son iguales? No, no son iguales. ¿Qué significa eso? Que no sería un triángulo rectángulo, entonces la ponemos aquí. No es un triángulo rectángulo. Vámonos al que sigue. Ahí está. Identificamos cuál es el lado más largo, que en este caso sería el 40. Y los otros dos catetos. Ahí está. 40 al cuadrado más 32 al cuadrado. No, 40 al cuadrado es igual a 32 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Qué hacemos? Vamos a llevarlos al cuadrado y eso de acá lo sumamos. Y nos daría 1600 acá. Y aquí 1164. Obviamente esos no son para nada igualitos, ¿ok? ¿Qué significa que un lado no sea igual al otro lado? O que no se cumple el teorema de Pitágoras, que tampoco es un triángulo rectángulo. Ahí está. Vámonos a otro ejemplo, al que sigue. Ahí está. ¿Ok? Identificamos primero el más largo, en este caso es 17, y los otros dos son catetos. Ahí está. Lo llevamos al cuadrado y de este lado lo sumamos y me da 289 y acá 289. Como ven, aquí sí está igual un lado al otro lado. ¿Qué significa eso? Que por fin ese sí sería un triángulo rectángulo porque me cumple con mi teorema de Pitágoras. Vamos con el otro ejemplito que tenemos por acá. Ok, vamos a tener igual el teorema de Pitágoras, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. ¿Qué sigue? Vamos a identificar cuál es el más largo, que en este caso sería 26. Ese sería nuestro cateto, nuestra hipotenusa, discúlpenme. Y los otros dos serían los catetos, ¿ok? Llevamos al cuadrado y sumamos y como ven, también son igualitos de un lado y del otro lado. ¿Qué significa eso? Exactamente, que también serían triángulos rectángulos. Entonces, como vimos, cuando llevamos al cuadrado los dos lados y en este lado los sumamos, si no nos dan iguales, significa que no son. ¿Ok? Y acá, si son iguales, significa que sí son triángulos rectángulos. Vámonos con unos poquitos más ejemplos. ¿Ok? Ya saben, identificamos cuál es el más largo. En este caso sería 28. Lo llevamos al cuadrado. ¿Ok? Y vemos que aquí no son iguales. Uno es 784 y uno es 775. ¿Ok? Ahí, ¿qué significa? No son iguales. No sería un triángulo rectángulo porque no cumple con el teorema de Pitágoras. ¿Qué sigue? Otro ejemplo. ¿Cuál es el más largo? El 13. Los otros dos, cateto. ¿Ok? La C es el más largo, que es la hipotenusa.
A y B son los más cortos, que serían los catetos, ¿ok? Llevamos al cuadrado y en este lado sumamos. ¿Son iguales? No, tampoco son iguales. ¿Qué significa? Los que siguen, ¿ok? Estos no serían, ¿vale? Y bueno, los otros dos se los voy a dejar para que ustedes los hagan, practiquen un poquitito, ¿ok? Ya saben, pónganle pausa, traten de ver cuál es el más largo, cómo se hace, vean si al final son iguales, para ver si son o no triángulo rectángulo. Y bueno, ya que los hagan, regresen otra vez para ver la respuesta, que serían estas de acá. ¿Ok? Si dan iguales, entonces sí es. ¿Ok? Y dan iguales, entonces sí sería un triángulo rectángulo. Y bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo a este video. Espero que hayan aprendido muchísimo el día de hoy. Estos fueron problemitas o temas sencillitos, ¿ok? Pero que si los hacemos bien, nos van a ayudar muchísimo en las clases. Y ya saben, como estamos viendo el teorema de Pitágoras, lo vamos a utilizar en este curso, en cursos más avanzados de preparatoria, incluso en la facultad, siempre se usa el Pitágoras, ¿ok? Es casi como la regla de 3 simples. Entonces, chicos, ya saben, se pueden suscribir al canal, le pueden dar like, pueden dejar un comentario, una duda, una sugerencia, y con mucho gusto lo voy a leer e incluso por ahí les comento. Ok, chicos, nos vemos, estudien mucho, practiquen mucho y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, bye bye.